Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el avance de siembras de la campaña agrícola 2021-2022 de los principales cultivos de importancia tanto nacional como regional, ¿no? Al inicio de la presente campaña, en el mes de agosto, a nivel nacional se tienen 152.136 hectáreas de siembras, ¿no? Cifra que es menor en 910 hectáreas o 0,6% si la comparamos con lo ejecutado en la campaña anterior. Y si la comparamos con el promedio histórico de siembras, tenemos que un ligero incremento de 793 hectáreas, ¿no? O 0,5%. En cuanto a los cultivos del marco orientador de cultivos, en el mes de agosto, a nivel global, los 8 cultivos se tiene un incremento, ¿no? De 6,3%, equivalente a 7.417 hectáreas más. Los cultivos que incrementan sus siembras son principalmente maíz amarillo duro y maíz amiláceo, ¿no? Sin embargo, en caso de arroz se observa en el mes de agosto un retraso de las siembras. Gráficamente acá observamos cómo va el comportamiento de los 8 principales cultivos del marco orientador de cultivos. En el caso de arroz vemos que las siembras en el mes de agosto son ligeramente menores al promedio histórico, pero mayor a las intenciones de siembra que manifestaron los agricultores en la encuesta de intenciones de siembra, ¿no? En el caso de maíz amarillo duro, también se tiene que las siembras son mayores tanto con el promedio como con la ENIS, ¿no? Y en el caso de papa, las siembras son ligeramente mayores que el promedio histórico, pero menos que las encuestas de intenciones de siembra. En el caso de maíz amiláceo, vemos que las siembras son ligeramente menores que la intención de siembra, pero mayores que el promedio histórico de siembras. En caso de maíz choclo, las siembras del mes de agosto a nivel nacional son ligeramente superiores a las del promedio histórico, ¿no? Pero comparando con la ENIS se tiene una menor ejecución de siembras, ¿no? Las de cultivos de frijol, cebolla y quinoa son en menor proporción, ¿no? En cuanto al departamento de Lambayeque, la siembra de los principales cultivos en el mes de agosto es ligeramente superior o es superior al lo ejecutado en la campaña anterior, ¿no? En la presente campaña se han sembrado 3.907 hectáreas en el mes de agosto, que es superior en 1.375 hectáreas a la campaña pasada 2020-2021. Y si la comparamos con el promedio histórico de siembras, también se tiene que estas siembras son menores en 21,5% o 1.070 hectáreas, ¿no? Gráficamente acá también en este cuadro mostramos cómo está distribuida la siembra de los cultivos del marco orientador de cultivos en Lambayeque, ¿no? Tenemos 7 de los cultivos, quinoa ya no se siembra en mayor extensión o es casi mínimo lo que se siembra en Lambayeque. Vemos que estos cultivos son, en global, son menores, las siembras son menores que el promedio histórico de siembras, principalmente en los cultivos de maíz amiláceo, maíz amarillo duro y arroz, ¿no? Parece que hay un retraso en el inicio de siembra de este cultivo, de estos cultivos en el departamento de Lambayeque. Gráficamente vemos, ¿no? Cómo están los 7 cultivos, ¿no? En caso de arroz, ha habido un retraso en el inicio de siembras en la campaña. Las siembras son menores que el promedio histórico, pero mayores que lo que se pensaba sembrar con la ENIS, ¿no? Caso de maíz amarillo duro, también tenemos que las siembras son menores que el promedio histórico, ¿no? También parece mostrar un retraso de siembras en el caso de maíz amarillo duro. Sin embargo, en caso de maíz choclo, sí se tiene mayor ejecución de siembras, ¿no? En el mes de agosto. Tanto si la comparamos con el promedio histórico como con lo que se había mostrado en las encuestas de intenciones de siembra, ¿no? Los demás cultivos toman en menos proporción, ¿no?
Ahora, si nos enfocamos en el cultivo de arroz, a nivel nacional, las siembras de arroz en el mes de agosto muestran, si la comparamos con la campaña anterior en el mes de agosto, las siembras son menores, ¿no? También son menores si la comparamos con el promedio del mes de agosto en la ejecución, ¿no? Mostrando un retraso de la inicio de las siembras en este mes, ¿no? A nivel nacional. Eh, los principales departamentos productores de arroz, ¿no? Si las agrupamos, vemos que hay un ligero decremento de la ejecución de siembras, ¿no? De 1,3% o 551 hectáreas. El departamento que muestra una disminución o retraso del inicio de siembras en la campaña es Amazonas, ¿no? Con un 77,2% menos de siembras. Los que muestran crecimiento son Piura y Tumbes, ¿no? Gráficamente acá vemos cómo se distribuyen las siembras, ¿no? En los principales departamentos, ¿no? En el caso de arroz. En el caso de San Martín, vemos que las siembras de agosto son mayores que el promedio y que la encuesta de intenciones de siembra. Caso de Piura también tiene un comportamiento similar, ¿no? Las siembras en el mes de agosto son superiores al promedio histórico y a la encuesta de intenciones de siembra. En caso de Tumbes y Loreto, las siembras son también mayores al promedio, pero menores a las intenciones de siembra que mostraron los agricultores, ¿no? Amazonas, Cajamarca, Ucayali y Lambayeque todavía no van con fuerza todavía en el mes de agosto, ¿no? Principalmente se da en San Martín, Piura y Tumbes, ¿no? Bien. En cuanto, este es el gráfico del comportamiento de siembras de Lambayeque, ¿no? Las mayores siembras se dan entre enero y febrero, ¿no? O hasta marzo, ¿no? De repente, ¿no? Eh, las intenciones de siembra muestran que probablemente se tendría una mayor siembra en el mes de agosto, ¿no? Pero históricamente se nota que las siembras mayormente se dan en el mes de febrero. Como decíamos, el inicio de siembras en Lambayeque ha tenido eh, un adelanto, digamos, acá en el mes de agosto, ¿no? Se han sembrado 1.345 hectáreas, pero es menor, ¿no? Al promedio histórico y a la campaña anterior, ¿no? Las provincias que han ejecutado sus siembras en agosto son principalmente Chiclayo y Ferreñafe, ¿no? Eh, pero sin embargo, Chiclayo parece que se ha retrasado las siembras, ¿no? 531 hectáreas. Es la que más influye en la disminución de siembras en el mes de agosto en el departamento de Lambayeque. Acá vemos gráficamente, ¿no? En caso de Chiclayo, las siembras son menores que el promedio histórico, ¿no? Se han sembrado 725 y en un promedio se sembraban 1.256 hectáreas en el mes de agosto. Pero Ferreñafe, sí, a pesar de ser menor proporción, vemos que las siembras son mayores que el promedio histórico y las encuestas de intenciones de siembra. Bien, muchas gracias. Esto es lo que expusimos sobre el avance de siembras de los principales cultivos y del caso del cultivo de arroz en el mes de agosto. Gracias.